En 1500 ya se puede dibujar el mapa de Juan de la Cosa, es un avance espectacular. Hay reuniones de pilotos en 1505, en 1508, cada vez norte, sur, en todas las direcciones, se recorre todo el seno mexicano. El paso no aparece por una razón evidente, y es que no existe, pero hay un punto álgido. Vasco Núñez de Balboa, que el 29 de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Uno de los grandes exploradores españoles, ¿no? Grandes y famosos. septiembre de 1513 se zambulle en el Océano Pacífico. Hemos llegado al otro mar a través del Istmo de Panamá, pero marítimamente no sabemos cómo conectan. Cada viaje que se hacía a América, en el retorno lo que traían los pilotos era información nueva sobre la costa, y toda esa información se va incorporando a un modelo que se hacía en la Casa de la Contratación que se llamaba Padrón Real. En 1508 se crea la figura del piloto mayor y este Padrón Real. Es verdad que el español Magallanes, porque era español, se había naturalizado español, lleva todo el peso de la expedición, eso es indudable. Magallanes consigue dar el paso. Estrecho Magallanes. El Mar del Norte. El Estrecho de Magallanes. Y es más famoso el de Drake, el inglés. Ese es el más famoso, ¿no? Ese es el que usted escucha, el Estrecho de Drake. ¿No? Pero realmente el Estrecho de Magallanes fue en su época la travesía más fuerte que se hizo, ¿no? Al Mar del Sur, aquí se establece la dimensión del Pacífico. Había un mar entre Asia y América que es la mayor masa de agua que hay en el planeta. Entonces, claro, esto hasta ese momento no se conoce. ¿Cómo sería esa vida, no, muchachos? O sea, yo creo que a nivel personal, descubrir nuevas tierras, descubrir nueva gente, descubrir nuevas culturas, yo creo que eso era algo muy elegante, ¿no? De vivirlo, ¿no? Sería muy motivador, sería muy motivador. Lo que pasa es que, por decirlo, estos mares de haber estado ahí. Si es en estos barcos modernos, imagínese usted hacerlo en un barco de madera. El cano comercia allí con la especie más valiosa, el clavo. Carga la nao Victoria de clavo y dice, bueno, ahora me voy, pero ¿por dónde? Entonces había dos naves, la suya y la Trinidad, llevada por otro gran hombre, Gómez de Espinosa. Entonces dice, bueno, el camino más corto, dice Gómez de Espinosa, es ir hacia América, pero vamos a intentar un nuevo tornaviaje. No lo consigue. José María, España es un país de grandes marinos, a los hechos me remito, a los hechos históricos. ¿Crees que los españoles del presente son conscientes de la epopeya náutica de sus antepasados? ¿Ustedes qué creen, muchachos? Yo creería que no. Yo creería que no, porque la misma historia los ha reprimido, ¿no? Porque los han querido mostrar como los malos. Y las juventudes, de cierta manera, no quieren asumir esa identidad histórica y la desechan, pensando que realmente fueron los malos. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Los leo ahí en los comentarios. Pues posiblemente no. O sea, es que la verdad, o sea, no necesita uno ser español, muchachos. Uno analiza el mundo y lo que ha pasado y es verdad. La historia de los navegantes españoles desde el siglo XV, solamente de esa trayectoria, solamente se conoce el descubrimiento de América, la llegada de Cristóbal Colón a América, la vuelta al mundo culminada por Juan Sebastián Elcano, aunque era un viaje de Fernando Magallanes, pero toda la nómina de navegantes, de marinos que surgieron ya en el siglo XVI y que luego siguieron existiendo en el XVII, en el XVIII e incluso en el XIX, son, creo que, desconocidos entre el público español. Hablando del Cano, que es probablemente el viaje junto con el del descubrimiento de América el más famoso, el Cano realmente no iba a dar la vuelta al mundo, ni el Cano ni Magallanes, iban a por especias y luego como consecuencia dieron la vuelta al mundo, ¿no?
Efectivamente, si ya con el viaje de Cristóbal Colón se tambaleó la imagen que había del mundo antiguo, con la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, digamos que esa imagen se desvaneció completamente. Y estamos hablando de dos expediciones que fracasaron en sus intenciones, porque ni Cristóbal Colón llegó a las Indias. Eso le iba a decir yo, muchachos. Vea que fueron dos expediciones que realmente no cumplieron lo que iban a hacer, pero que dieron un paso a nivel mundial, o sea, fueron referentes, ¿no? Colón él iba para las Indias y resultó en América, y Elcano iba a comprar especias, y resultó dándole la vuelta al mundo. Entonces, pero lógicamente crearon historia, ¿sí? Crearon historia. Indias, ni Fernando de Magallanes llegó a las Molucas, ¿no? Lo que pasa es que las circunstancias hicieron que Juan Sebastián Elcano retomara esa expedición al mando de la Victoria, y igual que hay que reconocer a Fernando de Magallanes, ¿no?, la preparación del viaje, ¿no?, hay que reconocer también a Juan Sebastián Elcano sus dotes marineros, porque era muy complicado coger esa nave en las Molucas, la Victoria, y llegar a España sin tocar tierra portuguesa, ¿no?, porque fue una expedición verdaderamente comprometida, ¿no?, a través del Índico, y poder llegar a España sin tener problemas con los portugueses. Aquí hay una pregunta que yo siempre me he hecho, y es, Elcano, cuando ya mataba a Magallanes, él se encuentra en las Islas de las Especies, ha cargado algo de especias para poder volver a España y pagar el viaje, decide volver a España, pero no conocen el tornaviaje todavía del Pacífico y tiene que hacerlo a través del Océano Índico. Y si vemos su derrota, él atraviesa en diagonal el Océano Índico hasta el Cabo de Buena Esperanza. Yo siempre no lo hizo costeando, vamos, que es como se hacían las cosas entonces. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo determinaba su longitud en 1520? Bueno, es otra de las cosas, entroncando con la primera pregunta que me hacías, es verdad que digamos, el kit, la vanguardia tecnológica del momento, permitía a los marinos de entonces por lo menos situarse en la latitud y también en la longitud, ¿no? Ellos utilizaban ya el astrolabio, el cuadrante, se utilizaba también la ballestilla, y con estos instrumentos eran capaces de situar las naves en una latitud aproximada, ¿no? Junto a ello pues trabajaban también con las ampolletas, que eran relojes de arena, ¿no?, que les permitían también conocer la velocidad del buque, y con esto pues evidentemente facilitarles la navegación. Y bueno, pues mediante, como digo, esta tecnología, hoy si la vemos en una vitrina, en un museo, nos parecerán anticuadas, es prácticamente imposible pensar que entonces se podían manejar con esos instrumentos. Eran capaces, como digo, de situar a los barcos y a los buques en pleno Atlántico. Aparte de las grandes gestas, caso de las de Colón, el viaje del Elcano, bueno, Elcano volvió al Pacífico y terminó muriendo allí, esos viajes de descubrimiento que fueron en la primera mitad del 16, luego se estructura un sistema de flotas para atender a todo el imperio, un sistema regular de flotas. ¿Por qué se hizo así? Digamos que la economía quizá es lo que mueve todo. El viaje a las Molucas, realmente lo que se estaba buscando era una rentabilidad económica en ese momento, ¿no? Entonces, una vez encontradas, y lo que se trataba era hacer una ruta. Bueno, ¿y las Molucas dónde quedan, muchachos? Espere, era que yo averiguar esa vuelta acá. Las Molucas. Islas, ¿no? Las Molucas. Ah, Indonesia. Indonesia. Archipiélago de Indonesia. Lucas. En Indonesia. Listo, perfecto. Ya lo tengo ya referenciado. Que económicamente fuera rentable, ¿no? Y por eso se llegó a la ruta del galeón de Manila, ¿no?, años más tarde, en 1565, con el viaje de Urdaneta. ¿Esto qué significaba? Que efectivamente había que regular esos viajes a tanto los de la carrera de Indias, que llegaban a América, como luego desde América a Manila, ¿no?, lo que es el galeón de Manila. Bueno, y el sistema de flotas se organizaba, pues, primero con el viaje que se hacía desde España a
a América, la carrera de las Indias, y desde allí se hacía andando hasta llegar al Océano Pacífico, donde entroncaba con lo que era el galeón de Manila. De esta manera, digamos, es el clarísimo ejemplo de lo que era la globalización, ¿no? Porque digamos que con la... Habían creado una ruta logística para hacer que fuera más rentable, ¿no? Poder transportar las mercancías. La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, lo que se pusieron en contacto fueron todos los océanos y todos los mares del mundo, ¿no? Y eso significaba también poner en contacto todas las tierras del mundo y dar paso a nuevos sistemas económicos. Y esos sistemas económicos, por supuesto, tenían que estar regularizados. A menudo se piensa que las gestas marítimas se circunscribieron al siglo XVI y que más o menos para el año 1500, cuando Urdaneta consigue el tornaviaje, 1570, eso ya se ha terminado. Pero lo que vemos, a poco que buceemos un poco en la historia, es que las exploraciones continúan hasta el final del imperio, hasta el siglo XVIII. Ahí tenemos las expediciones de Jorge Juan o la de Malaspina. Es decir, nunca dejaron de explorar hasta el final. Efectivamente. Es más, quizá hay un paréntesis en el siglo XVII, cuando termina el siglo XVI con todos los tratados de la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación, digamos que es un centro fundamental para entender la navegación y la expansión del Imperio Español. En el siglo XVII quizás asistimos a un cierto bajón en ese sentido, pero en el siglo XVIII, en 1717, se crea la Real Compañía de Guardiamarinas. Y a partir de la creación de esta institución empiezan a formarse a los marinos en el siglo XVIII. Digamos que el primer ejemplo es Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que participan en la expedición del Arco del Meridiano, que es una expedición ya internacional con Francia y que sirve para determinar que la Tierra efectivamente era achatada y se mide un grado del meridiano. Todo esto se sigue perfeccionando a lo largo del siglo y es fundamental y desconocido todo el proceso de conocimiento del mundo que se dio en el último tercio del siglo XVIII. En el último tercio del siglo XVIII fueron múltiples las expediciones españolas y entre ellas destaca especialmente la de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, que realmente sí que podemos hablar de una expedición globalizadora, porque no dio la vuelta al mundo físicamente, pero sí recorrió todas las costas de América, llegó hasta las costas del Pacífico, incluso estuvo en territorios ingleses como fue la isla de Australia, y digamos que fue un compendio porque se trataron aspectos zoológicos, botánicos, etnográficos, políticos. Entonces es, digamos, la punta del iceberg de todas las expediciones que hubo en el siglo XVIII. ¿Y ustedes creen que si los Austrias hubieran continuado en la corona española, la historia ha sido diferente? Jesús, ¿usted qué cree? ¿Qué opina? ¿Hubiera sido diferente la historia de España si hubieran continuado en la corona? ¿O por qué al fin y al cabo cambiaron? Bueno, yo no conozco mucho la historia de la corona española, ¿no? Pero ¿por qué hubo ese cambio como tal? O sea, ¿por qué pasó un linaje a otro? ¿A consecuencia de qué fue que pasó esto? Porque al inicio de este video nos hablan de eso, ¿no? De que los Austrias eran mucho más abiertos, ¿sí? Desde un momento crearon muchas políticas en beneficio de los virreinatos en América, y los Borbones lo que hicieron fue como cerrarse más bien entre ellos y sentirse un poco más superiores que los que estaban en, América. Eso es lo que nos dicen al inicio del video de esto, ¿sí? Se perdió esa unidad por la llegada de ellos al poder. Entonces, los leo, muchachos, los leo. Con eso voy aprendiendo también un poco más de toda esa historia española que aquí en nuestra parte del mundo no conocemos. Que son todos los marinos ilustrados que salen de esa Real Compañía de Guardiamarinas. Ahora que está tan de moda hablar de las vacunas, a menudo se ignora que la primera vacunación masiva de la historia se hizo en tiempos de Carlos IV y las vacunas atravesaron el Atlántico en barcos españoles a bordo de niños que sirvieron como viales. Efectivamente, la expedición Balmis, que partió de La Coruña y que fue un hito y que ahora mismo, bueno, pues se ha reivindicado con el tema que hemos tenido de pandemia y
y COVID, pues, bueno, pues se ha puesto otra vez, se ha empezado a valorar, ¿no? Esta expedición que se hizo. Esta expedición fue para creo que fue la viruela, si no estoy mal, que fue para la viruela, ¿cierto? La Balmis, ¿no? Que les tocaba llevar, bueno, les tocaba llevar, sí les tocaba llevar, porque en esa época no existía las líneas de la frío, ¿no? El frío no existía como tal. Em, pero no falta el hijo de puta, discúlpeme la expresión, muchachos, les voy a ser sincero, discúlpeme que, es que a veces me sacan la piedra, ¿sí? O sea, hicieron todo el esfuerzo de llevar la vacuna a América para que la gente para poder vacunar las personas, ¿sí? Lógicamente en esa época no existía la cadena de frío, no había cómo separar una vacuna. Bueno, en fin, no había la tecnología que hay hoy en día. Entonces, pues lo más sabio fue llevar niños ya pues inmunizados, ¿no? Y de la sangre de ellos se sacaba el suero para inmunizar a las otras personas. Pero no falta el hijo de puta que por qué llevaban niños. Entonces desacreditan todo lo que hicieron con el hecho de que llevaban niños. Hombre, pues si llevaban niños era porque no había la manera tecnológica de llevar una vacuna como se lleva hoy en día. Pero hay gente que es hijo de puta, hermano. ¿Me entiendes? Hay gente que es una mierda de gente y no entiende. A veces uno piensa que son idiotas. A veces pienso yo, weón. Gente que, no sé, no analiza los contextos mundiales de la época. ¿Sí? Piensan que la tecnología ha existido todo el tiempo en el mundo, ¿no? Pero bueno, discúlpenme ahí que se me salió un poco lo colombiano, hermano, pero bueno, es complejo, ¿no? Es que hay gente que... completamente adelantada a su tiempo a principios del 19.